¿Qué tal, gente? Y como prometí en el último video, esta vez íbamos a hablar acerca de la mejor cámara full frame para empezar este 2025, aunque muy probable es que si estás en este video y estás intentando comprar una cámara full frame es porque ya pasaste por las cámaras APS-C, aunque claro, pueda que una cámara full frame, pienses que una cámara full frame es lo mejor como para tu primera opción, tu primera cámara. Sea cual sea el caso, déjame primero felicitarte porque yo sé que el comprarse una cámara full frame o el estar a APS-C y hacer un salto a la gama de full frame no es nada fácil, es algo muy complicado, ya que recordemos que la gama de full frame es muy cara. No solamente el cuerpo de la cámara como tal, sino también los lentes que tienes que comprar son de un costo mucho más elevado en relación a otras cámaras, como puede ser por ejemplo la gama APS-C. Así que déjame felicitarte por el esfuerzo que has hecho. Seguramente has trabajado duro, has ahorrado tu dinero, has estado invirtiendo en tus equipos, te ha dado fruto y al final es que has decidido el comprar o hacer el salto a una cámara full frame y eso te ha llevado a este video. Así que antes que nada, palmas para ti. Así que bien, vamos a empezar. ¿Cuáles son las mejores cámaras full frame con la cual tú puedes empezar? Antes que nada, déjenme decirles que voy a recomendar cámaras que son híbridas, es decir, que son tan buenas tanto para foto como para video. Vamos a excluir un tantos cámaras que ya están dedicadas esencialmente para el video como tal o están dedicadas para fotografía como tal, ya que estas de acá, digamos, son muy buenas cámaras en su nicho. Sin embargo, muchas veces nosotros buscamos una cámara que no me encasille solamente en video o que no me encasille solamente en foto, sino que me sirva para ambos mundos. Y también, antes de empezar, déjame recomendarte la cámara que yo no te recomendaría full frame Sony para este 2025. ¿Por qué la cámara que no te recomendaría? Ya que muchas veces estamos pensando en hacer el salto a full frame y pensamos que con ya tener el sensor full frame es suficiente. Sin embargo, muchas veces eso no pasa así. Así que primero déjame decirte que si estás pensando en comprarte la Sony A7 II por su precio, yo no te lo recomendaría. Es más, yo te detendría a la fuerza si estás por comprarla. ¿Por qué no recomiendo la Sony A7 II? Sé que es una opción bastante económica en la línea de full frame. Sin embargo, no la considero porque es básicamente una cámara muy antigua. Esa cámara salió el año 2014. Saquen sus cuentas, estamos en el año 2025. Es una cámara que ni siquiera tiene la capacidad de grabar a 4K. Es más, ni siquiera llega a grabar en Full HD a 120 fotogramas, solamente graba a 60. Así que por el lado del video, básicamente ya estás muertísimo si quieres, digamos, has adquirido esta cámara. Además, actualmente nosotros en 2025 todos estamos usando los perfiles de color, que Slog 3, que HLG, que Cinetone, el nuevo perfil de las cámaras Sony que están presentes en cámaras como la ZV-10, la ZV-10 II. Esta cámara, la Sony A7 II, solamente cuenta con Slog 2, no tiene el Slog 3 y tampoco tiene mucho menos el HLG, y además solamente graba a 420 a 8 bits de color, que bueno, más que desventaja. Muchas veces creemos que normalmente las cámaras APS-C son las que graban a 8 bits. Si hacemos el salto a una full frame, digo, por lo menos esperemos que ya grabe a 10 bits de color con todas las ventajas que esto conlleva, pues esta cámara no lo tiene. Claro que lo de 8 bits o a 10 bits no es algo que yo considero del todo relativo. Sin embargo, me parece una desventaja enorme el que solamente tengas acceso al perfil Slog 2. Bueno, para fotografía tienes el beneficio de que estás trabajando con un sensor completo y bueno, todo lo que eso conlleva. Ya saben, el manejo del ruido que trae un sensor full frame es mucho mejor que un sensor APS-C. Sin embargo, sería cuestión de hacer un test a esta cámara y compararla de repente con una APS-C un poco más moderna y ver si en verdad una APS-C, a pesar de ser APS-C, tener el sensor más recortado, maneja el ruido frente al ISO de una manera más mala que esta, a pesar de ser full frame. O sea, como les digo, tendríamos que hacer una comparación. Sin embargo, como les digo, además de tener esa ventaja de tener el sensor completo, para fotografía vas a tener una desventaja enorme. Bueno, depende, solamente vas a poder tomar 5 fotos por segundo, teniendo en cuenta que cámaras APS-C como la A6400, que ya tiene sus añitos, toma hasta 10 fotos por segundo, y normalmente estas son el rango en el que se mantienen las cámaras de ahí para adelante, 10 fotos por segundo, algunas toman 11 fotos por segundo, que claro, a no ser que te dediques a fotografía deportiva, a fotografía de naturaleza,
no lo puedas sentir mucho. Sin embargo, considero que de repente 5 es muy poco. Siguiente, solamente tiene 142 puntos de enfoque, es decir, 142 puntos de enfoque yo considero que son muy pocos, no teniendo en cuenta que ahora hay cámaras que se manejan por lo menos desde los 400 o 500 puntos de enfoque más adelante, así que de repente el enfoque que vas a tener con esta cámara no es tan rápido, es decir, estamos hablando de una cámara full frame, pero podemos ver que tiene muchas desventajas y todo porque es muy antigua, es decir, en su momento de repente fue una buena competidora de batalla, sin embargo ahora ya no lo es tanto. Y otra cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que sí cuenta con enfoque al ojo, por lo menos en lo que es a fotografía, sin embargo no reconoce animales. ¿Por qué digo animales? Porque si recordamos el video pasado vimos de cámaras que incluso son capaces de reconocer animales, aves, insectos. Así que como les digo, de repente en su momento esta cámara fue muy buena competidora, sin embargo actualmente yo creo que es muy poco, mínimamente recomendable. Es decir, si vas por esta A7 II para tener el sensor full frame, mejor cómprate una APS-C, ¿no? Lo siento mucho, pero yo creo que es así. Lo único que le mata a esta cámara son los años. Ahora que ya vimos que no comprar, sí te voy a recomendar las cámaras que podrían ser tu próxima cámara full frame. Si tienes un presupuesto, digamos, un tanto reducido y no estás pensando en esas cámaras full frame que A9 III, que AR5, que A1 II, que son cámaras de una gama demasiado alta ya, yo te recomiendo la A7 III. Creo que de todas es la cámara más barata, que te puedes conseguir, recomendable para 2025, que todavía puede dar batalla a pesar de que de repente se está quedando un poco corta ya por los años. Es una cámara que salió el año 2018, sin embargo en su momento fue un gran caballo de batalla, es decir, era muy recomendable, revolucionó todo. Claro, ya han pasado bastantes años, pero eso no quiere decir que sea una mala cámara, es decir, yo también estoy grabando con la C1400, que si más no me equivoco salió el mismo año o salió el año 2019, yo creo que se ve perfecto, y esa es una cámara full frame, así que tienes todas las ventajas que te trae el sensor full frame, y además no es tan antigua. Claro, hay cámaras que son mejores, sin embargo la A7 III para su precio, y si quieres empezar y estás con un presupuesto un tanto limitado, es decir, has presupuestado para tu cámara full frame, que sabes que es un gasto, sin embargo igual no tienes para hacer esos gastos exorbitantes como en las cámaras de una gama alta como te comenté, yo creo que deberías irte sin ninguna duda por la Sony A7 III. Su precio normalmente ronda los $1,400, es algo considerable, pero recordemos que estamos hablando ya de una cámara con un sensor full frame. El sensor, hablando ya de tiene 24.2 megapíxeles, que ya es bastante, digamos, bastante bueno para fotos, es decir, no te da una resolución bastante alta, pero bueno, tienes por lo menos la misma cantidad de píxeles que tiene, por ejemplo, la A6400, creo que también la ZV-10, creo que la ZV-10 Mark II o A6700 ya manejan 26 megapíxeles, pero son solamente 2 puntos de diferencia. De repente, en cuanto a video, nos quedamos un poquito cortos, ya que esta cámara, como les digo, ya tiene sus añitos, y en video, con las últimas cámaras que están saliendo recientemente, de repente se queda un poco corta. Sin embargo, esta cámara sí te llega a permitir a grabar a 4K hasta 30 fotogramas por segundo. Sí, lo sé, no llegamos a 60 y mucho menos a 120 para hacer esas cámaras lentas, pero bueno, al menos tienes la grabación 4K a 30 fotogramas. En Full HD vas a poder grabar hasta 120 fotogramas. Una cosa que me olvidé mencionarles es que cuando grabamos a 4K a 30 fotogramas se va a aplicar un recorte en el sensor de 1.2, que no va a ser, digamos, el fin del mundo, ya que recordemos, si más no me equivoco y si alguien me puede corregir, para que un sensor full frame se vuelva APS-C tendría que tener un recorte de 1.5, si más no me equivoco. Así que digamos, tu sensor no se va a volver APS-C por grabar a 4K a 30 fotogramas. En foto tampoco no se queda atrás, esta sí puede tomar 10 fotos por segundo, lo cual yo lo considero ya decente, lo considero ya aprobado, ya que digamos, bueno, al menos te vas a defender si te dedicas a fotografía deportiva, ¿no? Es decir, no a todos nos alcanza para la A9 III, que toman 120 fotos en un segundo. En video de repente vamos a tener una pequeña
pequeña desventaja: si es que querías grabar a 10 bits, no lo vas a poder hacer. La 7 III solamente graba a 420 a 8 bits de color, pero cuentas con los perfiles de Slog 2, Slog 3 y HLG. No cuenta con los perfiles S-Cinetone, ya que recordemos que esos salieron unos años más adelante. Olvídate de los tristes y pobres 142 puntos de enfoque que te daba la A7 II. Con esta cámara tú tienes 693 puntos de enfoque. Además tienes reconocimiento al rostro, reconocimiento al ojo, y también puedes reconocer algunos animales, pero creo que tengo entendido reconoce animales con algunas actualizaciones, aunque me imagino que si tú compras actualmente la A7 III ya te debería venir esas actualizaciones incluidas. Una de las ventajas que tienen estas cámaras full frame, recordemos que el sensor es más grande que una cámara APS-C, así que por ende el cuerpo de una cámara full frame también tiene que ser más grande que una cámara APS-C, y al ser más grande no solamente quiere decir que, bueno, tu cámara se va a ver un poco más dominante, más predominante, sino que también tiene una ventaja, y es que esta cámara tiene 2 ranuras para memorias. Es decir, muchas veces las personas que se dedican a eventos siempre viven un tanto traumadas con el tema de que se me va a perder las fotos que he tomado, o digamos hay un evento, una boda, un quinceañero, una promoción, y ese evento no se va a volver a repetir y no voy a poder volver a tomar esas fotos, y solamente tengo un respaldo de memoria. Te olvidas de ese tema, ya que esta cámara full frame tiene hasta 2 ranuras de memorias, es decir, puedes meter 2 memorias y en una puedes ir haciendo respaldo. Bueno, he dicho que para eventos, pero en sí es para todo, ¿no? Imagínate que grabas publicidad y tendrías que ir a hacer una sesión de fotos o a grabar un video a una empresa, con todo el gasto que se conlleva, es decir, yo que sé, actores, alquilaste luces, alquilaste locaciones, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Imagina que todo eso se echó a perder solamente porque perdiste las tomas de la memoria. Bueno, es un miedo que gracias a Dios todavía no he experimentado, no he tenido ese momento en el que he perdido tomas, y eso que tengo, como les digo, la 6400, no hago respaldo, no tengo para hacer respaldo en otra ranura de memoria, así que digamos no lo veo tan, ¿cómo decirlo? Tan necesario, pero muy muy entre comillas, porque sé que hay un montón de gente, profesionales que hacen proyectos, y seguramente les ha pasado el perder tomas, así que esto de aquí puede ser un punto muy favorable si es que tú crees que lo necesitas. Y también esta cámara está estabilizada sin recorte, es decir, está estabilizada en el sensor. Esta es la Sony A7 III, la cámara que yo recomiendo si quieres, digamos, empezar en el mundo full frame, y quieres hacer ese salto al full frame, pero no tienes para un presupuesto más elevado, digamos, para cámaras de mucha más gama alta. Yo te recomendaría la Sony A7 III. Sin embargo, bueno, después de la A7 III sigue otra cámara Sony full frame híbrida, que vendría a ser la A7 IV. Sin embargo, antes de la A7 IV, yo quiero recomendarte, en lo personal, yo te recomiendo una antes que la A7 IV, que es la Sony A7C2. Muchas veces, y de repente mal llamada, la hermana menor de la Sony A7 IV. Bueno, primero déjenme explicarles qué es esto de Sony A7C, aunque seguramente ya todos lo sabemos. La gama C, Sony A7C, es la gama compacta. De hecho, déjenme decirles un dato curioso. En Japón, según un video que estaba viendo en Fotolari, habían visto cuáles han sido las cámaras más vendidas. Y si más no me equivoco, en el top 1, o por lo menos me atrevo a decir en el top 3 de las cámaras más vendidas, estaba la Sony A7C2. La serie Sony 7C es de compacta, es decir, tienes un sensor full frame en un cuerpo compacto, y eso es algo que se está valorando actualmente demasiado. Es decir, antes teníamos ese estigma de que no, me da palta ir a tomar fotos. Para los que no entiendan, palta, me da vergüenza ir a tomar fotos, porque mi cámara es muy chiquita, porque esto, ¿no? Por ejemplo, las APS-C de Sony, que son compactas, chiquitas, no, porque mi equipo es muy chiquito, me van a, digamos, discriminar por no tener un equipo tan grande. Y yo creo que eso es algo, digamos, que está mal, porque en sí lo ideal es tener un equipo que sea lo más
movible posible, es decir, que no te haga mucho peso al momento de trasladarlo de lugar a lugar y que sobre todo tenga una muy buena tecnología para que te brinde una muy buena calidad, es decir, debería ser el objetivo, porque para mí es fácil, por ejemplo, tener que cargar una cámara que es muy grande con un lente que pesa mucho, y bueno, llevarlo, ¿no? Sin embargo, tengo las desventajas del peso. Imagínate tener toda esa calidad que te da tanto ese cuerpo grande con ese lente enorme en un cuerpo más pequeño. Es así como nacen, entiendo yo, la Sony A7C, las gamas Compact, un sensor full frame en un cuerpo compacto. La Sony A7C II, como les decía, muchas veces muy mal llamada hermana menor que la A7 IV, salió el año 2023, 2 años más que la Sony A7 IV. Y déjenme decirles, bueno, otra anécdota, además de la de que es una de las cámaras más compradas en Japón, tengo otra de un comentario. Y una vez estaba leyendo comentarios en la página oficial de Sony, y vi un comentario que habían hecho en la Sony A7C II, ¿no? Estaba en inglés, ¿no? Lo traduje y decía, ¿no? Me parece muy mal lo que están haciendo Sony. Ahorré un montón de dinero para comprarme la Sony A7 IV y va Sony unos añitos después y saca la Sony A7C II, una cámara mucho más barata y mucho mejor. Ojo, cierro comillas porque esto es lo que decía el comentario, pero yo considero que, digamos, sí tenía cierto punto, y es que, según he estado viendo, la Sony A7C II tiene algunos puntos de ventaja sobre la A7 IV. Claro, como también tiene algunas desventajas, sin embargo, consideran que no son unas desventajas considerables que te hagan decir que la A7C II es mucho peor que la A7 IV. Es más, muy comúnmente se dice que la A7C II es un pelín o mucho más, depende de la persona, mejor que la A7 IV. Y esto simplemente lo es porque, al ser de unos par de añitos más nueva, tiene con mejor enfoque, ya que, si más no me equivoco, tiene un chip con inteligencia artificial. Es decir, en donde de repente una zona complicada de enfoque, tienes un objeto adelante y un gato atrás, un animalito atrás y un árbol, imaginémonos ese escenario complicado, en lo que pasa que la A7 IV de repente no te enfoca al animalito, sino te enfoca, yo que sé, al árbol que está en primer plano hacia ti, y tú quieres que enfoque al animalito. La Sony A7 II no tiene esos problemas, porque al tener ese chip de inteligencia artificial va a hacer que el enfoque trabaje mucho mejor. Es decir, como yo lo veo, la A7C II internamente de repente podría ser mucho mejor que la Sony A7 IV. Y ojo, no me vayan a fusilar, y ya que recordemos que la Sony A7 IV es mucho más costosa. Bueno, no mucho, creo que la diferencia es mínima. También me estoy sobrelevando ahí. La diferencia es mínima, pero suele estar siempre la A7C II un pelín menos que la A7 IV. La Sony A7 II normalmente ronda el precio de los $2,199, y como les digo, es una cámara que salió el año 2023. El sensor que tiene es un sensor de 33 megapíxeles, los mismos que la Sony A7 IV, y además te permite grabar 4K hasta 60 fotogramas por segundo, eso sí, con un recorte de 1.5. Pero este recorte no lo hace cuando tú grabas hasta 30 fotogramas. A ver, no se vayan a morir con el hecho de buscar una cámara que al grabar 4K a 60 fotogramas no haga un recorte. La mayoría de cámaras Sony Full Frame hacen este recorte al momento de grabar a 4K a 60 fotogramas. Digo la mayoría, pero seguramente cámaras que están dedicadas, son Sony Full Frame y están dedicadas para el video, probablemente no las hagan. Pero cuando buscamos una cámara híbrida, normalmente sí suelen hacerlo. Pero tampoco te vas a morir, es decir, haces el recorte a 1.5, es como si estuvieras trabajando con una Sony APS-C, pero tienes todas las ventajas que te da el cuerpo full frame. La velocidad de fotos es de 10 fotos por segundo, y agárrense bien porque ahora sí contamos con la grabación a 10 bits de color 422. Para explicar esto de video a 8 bits, video a 10 bits, de repente se tendría que hacer un video aparte, así que simplemente quédense con el concepto que al grabar a 10 bits de color tenemos para hacer colorizaciones mucho más buenas, entre comillas, bien, porque podemos trabajar de una mejor forma el color, ya que tenemos 10 bits, que si más no me equivoco son como que 10 billones o millones de muestras de color a comparación a la de 8 bits. Es decir, al trabajar a 10 bits obviamente es mucho mejor que a 8 bits.
Y por fin tenemos, recordemos que la 7 III graba 8 bits y la 7C2 de las primeras de las listas que yo te recomiendo que pueden grabar a 10 bits de color. En cuanto a perfiles, también tenemos el perfil S-Log2, S-Log3, el perfil HLG y además ya tenemos incluido el perfil S-Cinetone. ¿Se acuerdan que la Sony A7 III tenía 693 puntos de enfoque? Pues esta tiene 759 puntos de enfoque, una locura. Y además te puede enfoca al rostro, tiene enfoque al ojo y además puede reconocer a muchos animales. Y esto lo hace tanto en foto y en video. Y esto es algo muy importante, es decir, les puedo poner mi ejemplo, la A6400. En fotografía, cuando voy a tomar fotos a persona, sí reconoce el ojo. Pero en video no reconoce el ojo, simplemente hace enfoque al rostro. Es decir, no es el fin del mundo, nuevamente, pero claro, un enfoque al ojo es más efectivo que enfocarme al rostro como tal. Me aseguro que la imagen va a estar bien enfocada, es por eso que en foto mi cámara sí puede hacerlo, pero en video se pierde esa opción. La Sony A7C2 no, te permite el enfoque al ojo tanto en video como en foto y además también tiene el reconocimiento, como les digo, a muchos animales. Es decir, la Sony A7C2 es una cámara compacta que tú te puedes llevar de viaje a fotografiar animales, a fotografiar gente, es decir, es una cámara, yo lo veo una de las mejores cámaras que ha tenido Sony y es por eso que entiendo que sea una de las más vendidas en Japón. Está estabilizada, además de que tiene protección contra el polvo y la humedad, es decir, está sellada como lo están, por ejemplo, cámaras como la A6400, que justamente muchas de las personas recientemente prefieren la A6400 por la ZV-10, a pesar de que la ZV-10, al ser más actual, tiene mejores prestaciones. Muchas de las personas prefieren la A6400 porque está sellada, porque tiene un cuerpo más robusto, una construcción más fuerte. En cambio la ZV-10 está construida, pues bueno, un material que parece plástico, te hace como si fuera de juguete. Sin embargo, claro, internamente es mucho mejor que la A6400 por cuestiones de que simplemente es más nueva. Es decir, por ejemplo, trabajas S-Log3 en la A6400, obviamente el trabajar S-Log3 en una cámara de 8 bits pues no es muy recomendable por el tema del ruido que puede aparecer al momento de que tú hagas colorización. En la ZV-10 tú de repente, he visto testimonios que trabajar S-Log3 en la ZV-10, a pesar de que ambas son cámaras de 8 bits, es mucho mejor en la ZV-10. Sin embargo, por este hecho de que la 6400 tiene un cuerpo sellado, una mejor construcción, más resistente, muchas veces prefieren a la 6400 por eso. Y la 7C2 sí tiene esa construcción y ese cuerpo sellado. Una de las desventajas que yo podría decir que tiene esta cámara es que tiene solamente una ranura para memorias. Y de hecho justamente es por esto que lo mataban a la 7C2, ¿no? Decían, es una cámara full frame, pero no me da dos ranuras, ¿no? Y va la gente, bueno, que tiene la 7C2, ¿no? Estudiando el cuerpo y dicen, aquí me entra otra ranura tranquilamente, pero como les digo, les repito, yo no he encontrado todavía y gracias a Dios no me he topado con ese momento en el que saque la memoria de mi cámara, vaya a intentar a pasarlo a mi computadora y me salga error y que las fotos se pierdan. No, todavía, y espero que nunca me pase eso de ahí. Seguramente el día que me pase voy a lamentar el no haber tenido una segunda ranura, pero bueno, coméntenme ustedes si les ha pasado y qué tan digamos importante ven que su cámara tenga dos slots para colocar dos memorias. Aparte que en lo personal a mí el diseño de la A7C2 me parece un diseño muy bonito, es decir, el cuerpo es muy bonito de la A7C2, tienes la opción de comprarlo en negro, sin embargo también te da esta opción de tipo plata, que es la parte superior de la cámara, es en plata. Es que si estuviera acá se las mostraría, pero no, no la tengo, pero seguramente estoy colocando fotos o algunos videos, B-roll por ahí. Y nada, es muy bonito. Sé que a muchas personas de repente no les gusta, pero a mí se me hace un diseño muy llamativo, muy bonito, que me recuerda a diseños de cámaras que son un poco más, ¿cómo decirlos? Lujosas, un poco más pitucas, como por ejemplo creo que son la Leica, ¿no? Que son así diseño... O las Fuji creo que eran, ¿no? Que tenían ese diseño así tipo plata arriba. Esta 7C2 lo tiene, tipo recordando a las cámaras clásicas. Y nada, es una cámara muy bonita físicamente. Y además por dentro, como vemos, también es muy potente. Que claro, hay cámaras que van por arriba de ella internamente. Sí, sin embargo, siempre, como te digo, tiene la muy gran ventaja de que es una cámara compacta. Es decir, no te va a ocupar mucho espacio en la mochila. Y yo creo que, por ejemplo, para viajes... es una cámara
cámara perfecta, ya que tienes el sensor full frame en un cuerpo compacto. Pero ahora, digamos que a ti no te importa eso del peso, no te importa eso de que sea el equipo grande, que no sé qué, y quieres, y digamos tienes más presupuesto y vas por otra cámara, y te interesa bastante tener los 2 slots de memoria. Pues bueno, es ahí en donde tú vas por la Sony A7 IV, que sí, he dicho que yo recomiendo de repente un pelín, un poco más, la mitad más, es decir, no completamente, pero la mitad de completamente más la Sony A7 II que la A7 IV. No puedo dejar fuera la A7 IV. La A7 IV salió en el año 2021. Tiene un sensor de 33 megapíxeles, los mismos que tiene la Sony A7C II. Sin embargo, tiene la ventaja de que tiene 2 ranuras de memorias. Ya expliqué el por qué esto puede ser beneficioso o no y si puede ser importante para ti. Sin embargo, yo considero que de repente uno puede estar más tranquilo al tener 2 slots. Es una cámara que también puede grabar a 4K hasta 60 fotogramas por segundo. No llegamos a 120. Si quieres grabar a 120, de repente tendrías que irte por cámaras que ya son full frame y están dedicadas al video, porque por ejemplo la Sony A7 V aún no sale. Hay rumores de que este 2025 puede llegar la Sony A7 V, pero yo no lo puedo asegurar. Pero bueno, sería llamativo, ¿no? La Sony A7 V. Pero de momento una de las cámaras de opciones full frame híbridas que tenemos es la A7 IV, que no llega a grabar a 120 fotogramas. Buscas una opción económica para grabar 4K y necesitas grabar 4K a 120 fotogramas. Pues mira, tienes por ejemplo una APS-C, tienes la A6700, una cámara que graba a 120 fotogramas por segundo en 4K, si más no me equivoco, pero creo que te hace un recorte al sensor que no sé si lo vuelve micro 4 tercios, pero bueno, al menos tienes esa opción de grabar a 4K 120 fotogramas en una APS-C de Sony. De momento, estas que te recomiendo, ninguna puede llegar a grabar a esa cantidad de fotogramas, pero hay que ver también, ¿lo necesitas? ¿Necesitas grabar a 4K 120 fotogramas? Es decir, vas a hacer hiperlapsos, vas a hacer... Bueno, de repente si eres fotógrafo gastronómico y quieres hacer una cámara lenta, súper lenta, porque recordemos que con 60 fotogramas uno ya puede bajar la velocidad hasta el 50%, lo cual te va a dar una cámara lenta excelente. Es decir, grabar a 120... Bueno, si lo necesitas, lo necesitas. Sin embargo, muchas veces no es el caso. Y además tienes el sensor de 33 megapíxeles, que es un sensor más que suficiente. Y ahora nos vamos por el otro lado. De repente tú no estás buscando una cámara con un sensor... Perdón, con una... No, sí, claro, con un sensor de 33 megapíxeles. De repente quieres más. En este caso ya tendrías que entrar en la gama R5. Pero es una cámara que yo no recomiendo si estamos por empezar. Recordemos el título del video. Si eres tú ya un experto... que ya llevas tiempo, ya tienes varias cámaras y quieres una cámara más para tu equipo y estás viendo este video, pues yo te recomendaría definitivamente, si quieres para fotos, la R5, si quieres para video, la S3, aunque bueno, entraríamos entre debates si la S3, la FX3 o la ZV1, que también es una cámara muy buena, una cámara full frame, no la ZV10, está dentro de la misma línea de la ZV, pero es la ZV-E1, una cámara full frame que está dedicada para video, pero todas estas cámaras que te he mencionado, si más no me equivoco, solamente te dan 12 megapíxeles para fotografía. Es decir, es una cámara dedicada a video. Y 12 megapíxeles comparado, por ejemplo, a sensores como la 6400 de la línea APS-C, tienen 24 megapíxeles, es decir, me estás dando menos megapíxeles que cámaras APS-C en un cuerpo full frame, y que es costoso. Así que es por eso que yo no recomiendo... para empezar, yo creo que esas son cámaras ya que están dedicadas para personas que ya tienen una cámara para fotos y quieren una para videos. Tipo así. Ahora, ¿por qué las cámaras de video suelen tener menos megapíxeles que las cámaras de foto? Bueno, esto es muy simple. En realidad, bueno, es de repente complejo de explicar, pero básicamente quiere decir que tú al tener muchos megapíxeles en la cámara, por ejemplo la R5 o la 7CR, que de repente sería una buena opción, digamos, la ZCR salió junto con la Sony A7C II, es decir, es una compacta, una muy buena opción también. Sin embargo, no la recomiendo mucho por el tema de la resolución y que es un poco más cara, es por eso que no está en mi lista. Te da una resolución de ¿cuánto? 61 megapíxeles. Lo que pasa es que cuando tú vayas a grabar video en situaciones muy de noche, los megapíxeles, al tener muchos megapíxeles, puede llegar a ser muy perjudicial por el tema del ruido. Es mucho mejor tener menos megapíxeles para cuando vas a grabar video, por ejemplo, en situaciones
de noche, en iglesias que tienen una iluminación terrible. Es mucho mejor grabar. Porque aquí quiere decir que una cámara full frame tenga 12 megapíxeles, ya llega otras que tienen 33 megapíxeles. El sensor sigue siendo el mismo, seguimos en el tamaño de full frame. No es que al tener más megapíxeles el sensor va a crecer, sino que cuando yo tengo menos megapíxeles en un sensor full frame, estos megapíxeles van a ser un poco más grandes, un poquito más grandes. Es por eso que van a trabajar mucho mejor en situaciones de poca luz, como de noche. Por ejemplo, pueden hacer test, buscar videos de test de Sony, por ejemplo la Sony FX30, que le pueden subir el ISO hasta 12600 como tienen ISO nativo, y se ve espectacular sin ningún ruido. La FX30, perdón, la FX3 o la ZV1, eso sería imposible en cámaras que tienen muchos megapíxeles. Es por eso que estas cámaras yo no las estoy recomendando, pero sí recomiendo cámaras híbridas como son la A7 IV, que es en la que estábamos hablando, que tiene 33 megapíxeles, tiene los dos ranuras de memoria, tienes también un joystick para mover el enfoque. Bueno, todo es personalizable para mover ahí el enfoque. De repente esta es una desventaja frente a la A7C2. La A7C2 no te trae un joystick, justamente porque el cuerpo es un poco más pequeño. La A7 IV tiene un cuerpo mucho más grande. Pero bueno, yo muchas veces de repente sí he sentido la falta del joystick, ya que tienes que estar tocando a la pantalla, pero es que esto no es el fin del mundo. Si eres fotógrafo de eventos, de repente sí necesitas rapidez, que flash, pero si eres de repente te dedicas para crear contenido en redes sociales, vas bueno, con la calma requerida, no vas a ir tampoco a paso de tortuga. Y bueno, puedes darte el tiempito de pack, un tap en la pantalla y escoger a qué parte quieres enfocar sin la necesidad de usar un joystick. Obviamente también tenemos acceso a los perfiles S-Log2, S-Log3, HLG y al S-Cinetone. Graba también a 10 bits a 422. Es una cámara que está estabilizada. Tiene 759 puntos de enfoque y también puede enfocar al ojo, al rostro y al ojo, y también hace enfoque a algunos animales. Y esto tanto en foto como en video. Así que nada, estas son las cámaras que yo te recomendaría si estás por empezar a crear contenido y quieres una cámara full frame, la Sony A7 III, si no tienes mucho presupuesto. Y si tienes uno más elevado, A7 II, A7 IV. No te recomendaría ya la gama de la R5, porque como te digo, ya es para fotógrafos especializados netamente en fotografía, yo lo considero así. Tampoco cámaras como la S3, que son ya más dedicados al video. Sin embargo, si tú ya sabes que tu cámara lo vas a usar solo para fotos, solo para videos, de repente ya podríamos entrar en un pequeño debate e incluir aquí, ¿no? Cámaras como en video, la S3, la FX30. Incluso creo que también tenemos la línea de cine FX3, FX30 para PCC, FX3 para full frame, la S3, la ZV1. Y en fotografía creo que todavía también está en venta la R5, la R2, la Z CR. Y nada, estas son las cámaras que yo te recomiendo, full frame, para que puedas empezar, bueno, más que empezar de repente, para que puedas dar el salto a la gama de full frame. Después te hablaríamos de lentes, de qué lente comprar, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ya tengo el cuerpo, ahora ¿qué lente le meto? Sería una vergüenza, por lo menos vi un youtuber que decía que sería una vergüenza total si le metes un lente APS-C a una full frame. Que de poder se puede, pero básicamente él dice que estás limitando a tu cámara full frame, y es que bueno, puede tener razón. Si tú le metes un lente un lente APS-C a una full frame, obviamente no estarías aprovechando al 100% toda la capacidad que te da la full frame en cuanto, por ejemplo, a nitidez, ¿no? Claro, tú tienes siempre el lente kit en todo. En full frame tienes también el lente kit, podrías empezar con ese. Y después, bueno, es que hay... Bueno, en Sony tienes el 2470 G Master 2, ¿no? Pero se cuesta un dineral. Puede llegar a costar el mismo precio que la cámara, muchas veces. Tienes el Sony 2870 2.0 que salió recientemente, que son lentes versátiles que te funcionarían para todo, que yo siempre estoy más de esa idea de lentes. Si quieres un lente fijo, bueno, por lo menos tienes también el 50 milímetros, si más no me equivoco, que no está tan caro en full frame, Si no, creo que también hay un lente que es angular, que creo que es 24-40... también G Master 2, que veo que mucha gente lo compra para hacer, o 17-24 creo, algo así, que es un lente también muy bueno para poder empezar. Pero si no, de repente yo te recomendaría que te vayas por un fijo 30 milímetros o un fijo 20 milímetros, ¿no?
yo considero que podría hacer. Y bueno, tiene otra ventaja que otras marcas como Sigma también hacen lentes versátiles para Sony full frame, como por ejemplo, creo que también hay un 2470 de Sigma, y sacó justamente la versión 2. Hay un lente que es una locura, creo que es el 2800 y tantos, 2.8 constante, 2.0, no me acuerdo muy bien, de Sigma, que salió recientemente, que tira para teleobjetivo, una locura total. Entonces, pero bueno, de lentes que le puedes comprar a tu cámara, nunca terminaríamos el video. Pero bueno, es una decisión muy importante a la cual tomar, porque obviamente no solamente es el cuerpo de la cámara, sino también es el lente que le vas a meter. Entonces también guarda un poco de presupuesto para que puedas adquirir un buen lente, no se te vaya a olvidar. Y nada, hemos llegado al final de este video. No te olvides de darle like, comentar, suscribirte, seguirme en mis redes sociales. Y en caso si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.